24 horas, con Liz Valareso y María Gracia Costa. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos. La focalización del subsidio de los combustibles solo alcanzará al transporte público para garantizar que la gente más vulnerable no se vea afectada. ¿Qué tal, María Gracia? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Liz? Amigos, muy buenas tardes. Así lo aseguró el presidente de la República, Guillermo Lasso, quien apuntó además que no se hará caso a quienes prestan su voz para fines protervos. Fue durante un evento horas después de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador dio un plazo para que el gobierno se pronuncie frente a los precios de los combustibles, que el presidente de la República, Guillermo Lasso, aseguró que aunque se trabaja en la focalización de los subsidios, esto solo contemplará al transporte público, porque es lo que realmente afecta a los más pobres del Ecuador. ¿Y qué es lo que quieren? Quieren combustibles más baratos. ¿Para qué? ¿Para que el subsidio vaya a quién? ¿A los ricos? ¿A los contrabandistas? ¿O a los narcotraficantes? No quiero pensar que aquellos que hacen oír su voz ahora pretendan responder al interés de aquellos sectores. Señaló que es la oportunidad de enviar mensajes claros, pues el gobierno está dispuesto a hacer esfuerzos para proteger la economía de los más vulnerables. Nosotros los representamos a ellos, no aquellos que se visten como pobres, pero son mercantilistas, capitalistas y solo buscan la desestabilización de la democracia con fines simplemente protervos. Pero aquí les decimos claro, no estamos pintados en la pared y no vamos a hacer lo que ellos quieran, sino lo que le conviene al pueblo ecuatoriano. Y apuntó que el país también tiene otros recursos como la producción de energía no solo hidroeléctrica, eólica y fotovoltaica. En las próximas semanas veremos el inicio de inversiones nuevas para la producción de cerca de 400 megavatios de energía eléctrica producida a través del sistema eólico y fotovoltaico. Por eso dijo que los esfuerzos también se concentrarán en atraer inversiones que permitan incrementar la producción diaria de petróleo, pues aunque actualmente bordea los 500.000 barriles, las reservas probadas permitirían que sea el doble. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El presidente Guillermo Lasso anunció hoy el inicio del Plan Fénix en el marco del proceso de vacunación 900, con el apoyo de las Fuerzas Armadas para llegar a sitios alejados, a personas con discapacidades y personas privadas de la libertad. El contacto es con Freddy Paredes, quien nos tiene los detalles desde el Palacio de Gobierno. Hola, Freddy, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Liz? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Sí, en efecto, el presidente Guillermo Lasso lanzó oficialmente hoy el denominado Plan Fénix en el marco del proceso de vacunación 900. Se trata de un plan mediante el cual, con el apoyo de Fuerzas Armadas, se llegará a los sitios más recónditos del país, a zonas rurales de difícil acceso, hacia las personas que tienen discapacidad en estas zonas y a las personas privadas de la libertad. La meta del gobierno es llegar a aproximadamente 800.000 hogares, tal como lo reseñó la ministra de Salud, quien anunció algunos detalles de este plan. Escuchemos. Este lanzamiento implica el inicio de un plan de control epidemiológico integral. Estos dos pilares se están basando en el apoyo importantísimo de las Fuerzas Armadas, a quienes les estamos extremadamente agradecidos, porque gracias a este trabajo conjunto estamos en el camino para poder controlar la pandemia y poder reactivar económica y socialmente a nuestro país. El presidente Guillermo Lasso dio algunos detalles de cómo se ejecutará este plan. La logística la asumirá en su totalidad Fuerzas Armadas, con más de 3.000 hombres que estarán a disposición del Plan Fénix,
con todos los medios a su disposición. Esto significa uso de aviones, avionetas, helicópteros, lanchas, porque van a llegar al menos 80 cantones de 17 provincias del país que tienen estas condiciones de habitantes en sitios de difícil acceso. Esto ha dicho el presidente Guillermo Lasso, es un esfuerzo del gobierno que en materia de salud y en vacunación fundamentalmente invertirá en total más de 600 millones de dólares. Escuchemos al presidente Guillermo Lasso. Invertiremos 628 millones de dólares, una suma nunca vista en este tipo de despliegues territoriales. Para nuestro gobierno, la salud es una prioridad y así lo estamos demostrando. En este enorme operativo participarán 3.000 soldados que tienen gran experiencia y conocimiento para llegar a los lugares más recónditos del país, desde el frío del altiplano hasta lo más profundo de la selva. Los brigadistas médicos y los militares llevarán las vacunas. En el evento de lanzamiento del denominado Plan Fénix estuvieron presentes, por supuesto, todo el alto mando militar, el ministro de Defensa, la ministra de Salud, que es la coordinadora general de este plan, el vicepresidente de la República, representantes de universidades, de embajadas que han puesto el hombro para que con recursos e insumos médicos el país pueda llevar adelante este plan de vacunación. El presidente Lasso ha dicho también que su objetivo de 9 millones de ecuatorianos vacunados en 100 días está prácticamente conseguido y espera incluso sobrepasar ese número. Es nuestro informe hasta esta hora. Sigan ustedes en los estudios, amigos. María Gracia, volvemos contigo en los estudios. Muy buenas tardes. Para ti también, Freddy, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Desde el lunes y por las próximas semanas, el Fondo Monetario Internacional realiza la revisión anual del acuerdo con Ecuador. Una misión del FMI mantiene reuniones con equipos del gobierno. La misión del Fondo Monetario Internacional en Ecuador, dirigida por Zeida Uner, trabajará por al menos 3 semanas más para llevar adelante la revisión anual de la situación económica del país, considerando el acuerdo suscrito en septiembre del 2020. Sus avances los explica el viceministro de Finanzas, Bernardo Orellana. El gran argumento básicamente es que el Ecuador tiene varias cuestiones fundamentales que le hacen que sea un poco más atractivo a la inversión, el plan de vacunación va bien y entonces eso nos da espacio para tener tal vez un ajuste un poco más gradual. La misión y el equipo de gobierno consideran el mismo acuerdo con pequeños ajustes. Eso nos da espacio para que tal vez no tengamos que hacer tantos esfuerzos fiscales de inicio. Las reuniones técnicas se mantendrán no solo con representantes de instituciones del Estado, sino también de la sociedad civil y gremios. Economistas consideran que está bien que se mantenga el acuerdo en busca de la recuperación de la economía. Desde Cordes lo explica José Hidalgo Payares. Un proceso de renegociación, yo creo que el Fondo Monetario ve la buena predisposición del gobierno para renegociar, para poner en orden las finanzas públicas. También el analista económico Walter Spurrier considera acertado no iniciar de cero en busca de un nuevo acuerdo, sino avanzar considerando la situación y la política, lo que significaría que los ajustes no sean drásticos. En septiembre llegan unos 800 millones de dólares, segundo desembolso y el tercer desembolso. Para este año se esperaba un recorte del gasto por alrededor de 3.000 millones de dólares a nivel de todo el sector público del Ecuador. El recorte del gasto en este año no va a ser tan fuerte y claramente la reforma tributaria que se presente a la Asamblea no va a ser tan ambiciosa. En cuanto a los 1.000 millones que recibirá a fin de mes de Ecuador como regalo del FMI, explica el viceministro a qué se destinarían los recursos. La pandemia en realidad nos va a costar algo como 600 millones en todos los esfuerzos que se han hecho para la vacunación, para la logística, para la parte de salud. Los bonos han ido creciendo, son 100 millones por mes, entonces digamos con esto creo que nos ayuda para tener financiado. Hasta diciembre Ecuador espera desembolsos por 4.500 millones y el déficit sería del 4,5%. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas.
los ciudadanos de Quito se volcaron a las calles para agradecer a las campeonas olímpicas por su actuación en Tokio. Las medallistas recibieron varios reconocimientos por parte de empresas públicas y privadas. Una vez que pisaron territorio ecuatoriano, de inmediato las campeonas abordaron un autobús de 2 pisos para dirigirse en una caravana hasta el Estadio Olímpico Atahualpa, en donde recibirían un homenaje. Durante el recorrido hasta el Coloso del Batán, las medallistas recibieron el cariño de la gente que llegó desde diferentes partes de la ciudad a recibirlas y acompañarlas en este homenaje. Que quiero recibir y agradecer así por todo el esfuerzo que han hecho y han salido adelante y han sacado esa medalla que es un orgullo para los ecuatorianos. En las calles, decenas de ciudadanos con banderas, pitos y tambores en cada esquina les agradecían por los triunfos. Estar en las Olimpiadas ya es un gran logro que hemos tenido definitivamente, y más 2 medallas de oro. Y que vive Ecuador. ¡Que vive Ecuador! No importó la hora ni el frío. Aquí encontramos a niños, adultos y hasta personas de la tercera edad que salieron a reconocer a las campeonas olímpicas. Yo creo que ahora es el momento en el que ellos de verdad deben salir y reclamar sus derechos como deportistas, porque representan a un país. Ya en el Atahualpa fueron recibidas por su público, sus familiares y autoridades de gobierno y empresas privadas que reconocieron la labor de las campeonas. Otorgar un estímulo económico a la deportista Neisy Patricia Gómez Barrera para la compra de una vivienda. Después de un pequeño show artístico, las medallistas olímpicas se dirigieron a su público. Aquí tanto Neisy, Tamara y Angie agradecieron el cariño del país y manifestaron que esto es el inicio de un camino próspero para el deporte ecuatoriano. Que agradecer a todo el pueblo ecuatoriano, agradecer a mi familia. Estoy muy contenta, muy agradecida, muy orgullosa de que estén todos aquí recibiéndonos. Yo creo que debemos reconocer el esfuerzo de cada deportista, no solo en una plataforma olímpica, sino que también en un campeonato, así sea nacional. Y en medio de un show de luces y juegos artificiales, se despidieron de su gente, exhibiendo, eso sí, las medallas olímpicas que con mucho esfuerzo y sacrificio ganaron en Tokio. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Y los homenajes continúan. La medallista de plata olímpica Tamara Salazar retornó hoy a la provincia de Carchi y en estos momentos participa en una caravana que recorrerá los diferentes cantones hasta arribar a Tulcán, donde recibirá un homenaje. Jairo Jacome acompaña a Tamara en este recorrido y nos tiene los detalles. Hola Jairo, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. Este es el ambiente que se vive al momento acá en el límite provincial entre Carchi y Imbabura, la algarabía, la fiesta al recibir a la medallista olímpica Tamara Salazar. Como vemos al momento está festejando con su gente, con su familia, incluso está al momento entregando la participación, lo que es la medalla, a también otra de sus participantes, lo que es María José también, que tuvo la participación. Tamara, estás junto a una campeona también, ¿cómo miras este recibimiento? Bueno, estoy muy contenta, muy agradecida con todo mi pueblo del Valle del Chota. Sí, claro, estoy al lado de una campeona, estuvimos juntas en Tokio, muy contenta por ella, decirle que siga trabajando, que siga con esa constancia, que muy pronto le llegarán cosas grandes. Estás llegando ya a tu provincia, al Carchi, estás ingresando luego de recibir también el aprecio de en Quito y en Imbabura. ¿Cómo lo ves y qué le dices a la gente? Sí, estoy contenta con mi pueblo ecuatoriano. Anoche me recibieron en Quito, muy bonito. Antes en Imbabura la gente estaba muy contenta, muy orgullosa de mí. Nada, feliz y contenta, y decirles que sigan con ese apoyo intacto a todos los deportistas ecuatorianos. Los niños, los jóvenes, los deportistas te tienen de cerca. ¿Qué les dices el mensaje principalmente a quienes se dedican al deporte? Bueno, decirles que tienen un sueño, que sigan hasta cumplirlo. O sea, que no se den por vencidos porque los sueños están para lograr. ¿Y al resto del país qué le dices? Nada, mandarles un saludo y gracias por todo el apoyo que me brindaron durante mi competencia. Esas pesas yo creo que levanté con todo el pueblo ecuatoriano porque me mandaron sus buenas vibras, sus buenas energías y nada, feliz, contenta y agradecida. Mostramos tu presea, Tania, también el orgullo, lo que se siente traerles a tu gente carchense esta presea. Sí, claro, esto
significa mucho para mí. Esto es años de trabajo, son 12 años que estoy ya en este deporte y gracias a Dios hoy se ha conseguido. Luché tanto por este sueño y hoy está aquí, gracias a Dios. Perfecto, muchísimas gracias, Tamara. Como vemos el ambiente que se vive al momento acá en la provincia de Carchi, en el límite también. Vamos a dialogar también con la viceprefecta al momento, también sobre lo que se tiene organizado al momento para recibirla aquí a Tamara. ¿Qué está previsto de la viceprefecta aquí en la provincia de Carchi? Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Es el ambiente que se vive de fiesta acá en el límite provincial, específicamente en la comunidad de Pichiucho. Gracias a Jairo Jacome compartiendo la alegría que vive hoy el Carchi y que simboliza la alegría y orgullo de todo un país. Con esto nos vamos a una pausa y ya regresamos con más. Estamos de regreso con más noticias. Las entidades financieras del país han reforzado sus mecanismos para contrarrestar los ataques informáticos que en los últimos años han ido en aumento. Según la Superintendencia de Bancos, las páginas web de las instituciones financieras son las que más amenazas reciben. Las víctimas de los ciberdelincuentes van en aumento. El pasado martes, el Consejo de Comunicación reconoció haber sufrido un ataque a su sistema informático, lo que obligó que cesaran sus actividades durante el día hasta solucionar el problema. La novedad ocurre días después que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones se declarara en emergencia también por ataques a su sistema y que hasta ahora complican su servicio. Pero, ¿qué pasa con las entidades financieras del país? Estas también han sufrido ataques. De las 24 instituciones financieras privadas del país, al menos 12 reportaron novedades. Sin embargo, desde la Superintendencia de Bancos se recalca que se han reforzado mecanismos para proteger el sistema. Las instituciones bancarias se han especializado en la detección de los riesgos, en la evaluación del daño que pueden causar esos riesgos y también en la forma de cómo mitigar esos riesgos. También las instituciones tienen que responder a estándares internacionales para poder operar. La entidad señala también que en términos de hackeo de las bases de información son muy pocos los eventos que se han producido, pero algo muy diferente ocurre con el plagio de las páginas web de los bancos. Me refiero no al plagio de sus páginas, sino a una emulación, a una fachada que hacen los delincuentes, incluso de las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Pero para qué se plagia la página web de un banco? ¿Qué logran con eso? Capturan las credenciales del cliente del banco y con esa credencial roban el dinero de ese usuario. El especialista da algunas recomendaciones para evitar ser víctimas de los ciberdelincuentes. Nosotros mismos colocar la página web de la institución financiera a la que queremos ingresar, no hacerlo a través de links enviados por correos electrónicos o por avisos. Joana Ramos, 24 horas. Recién hoy se presentó el informe de posiciones de los asambleístas sobre juicio político contra el excontralor Pablo Celi. La mayoría de los legisladores coincide en que se debe ir por su censura. Fernando Villavicencio entregó el informe de posiciones. Lo hizo personalmente luego del inconveniente que se generó en su comisión por no pedir la prórroga del informe final y que significó la renuncia de la secretaria de la comisión. Este juicio no se cae, el país tendrá un juicio político. Justamente la posición es recomendar el juicio político y la censura de Pablo Celi de la Torre. Este informe de posiciones es un poco salvar el barco, salvar los muebles en torno a este error que ha cometido la Secretaría de la Comisión de Fiscalización. La noche del miércoles la comisión se reunió y allí Fernando Villavicencio sufrió un revés cuando propuso que se tome en cuenta la información del informe que por error administrativo no pudo ser aprobado. Si aquí hay un expediente que no es un informe, puedo adoptar esa como mi posición. Que los demás colegas digan, estamos de acuerdo con esa posición, también es mi posición. No podemos tomar como ciertas una sola postura y adherirnos o no. Nosotros debemos analizar las posiciones de cada uno de ustedes, pero no hay necesidad de emociones, porque aquí no estamos votando informes ni nada.
Eso es ilegal. Después de no dar paso a la moción de Villavicencio, los asambleístas empezaron a exponer sus criterios. De las 6 causales que se plantearon, la mayoría de los asambleístas coincidieron en que en 4 se le incumplió sus funciones. Como por ejemplo el contrato con HDC Producciones de Daniel Salcedo, porque este contrato se suscribió en plena violación de la ley. Lo que pasa es que muchos de los funcionarios y a la cabeza Pablo Celi de la Torre llegó a pretender ocultar todo lo que se había hecho al interior, pero los mismos funcionarios y los funcionarios lo delataron. El informe debe ser socializado antes de pasar al pleno de la Asamblea. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Pilar Ferri, gerenta de la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana, será llamada a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. La vicepresidenta de la comisión denuncia presuntas pérdidas ocasionadas por la disminución de tarifas de transporte de crudo en favor de empresas privadas. Información del Ministerio de Energía revela que entre noviembre de 2020 y abril de 2021 hubo una importante caída en las utilidades percibidas por la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana, Flopec, pasando de una utilidad de operación de $61 millones a apenas 2 millones. Estas cifras llaman la atención de la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Ana Belén Cordero, quien asegura que a la fecha se registran pérdidas incluso y quiere saber quiénes son los responsables. Cuando se cambia la administración en Flopec, la gerencia en Flopec, empezamos a bajar en nuestros ingresos. Sí, y hoy estamos en menos $4 millones de ingresos. Asegura que la nueva administración de esta empresa pública ha reducido sin mayores explicaciones los costos del servicio de fletes, causando perjuicios a Flopec, señala, y beneficiando a otros. Porque nosotros estamos dando el valor del flete a los compradores de crudo. Sí, entiéndase Petrochina, Petrotailandia, Transfigura, etcétera. Sí, ellos están llevando ese flete, ese ingreso que nosotros como Estado ecuatoriano deberíamos percibir. A finales de julio recibió una respuesta de la gerente de Flopec, quien ha sido ratificada en el cargo. Pilar Ferri, ella nos respondió, entre otras cosas, que se trata de un mercado cíclico. Pero yo me pregunto, ¿no? Si con los mismos costos operativos del año 2019 y del año 2020, ¿por qué estamos teniendo entonces una pérdida de menos $4 millones? Que me explique, porque yo no entiendo, es una mala administración. Y precisamente para que explique, la funcionaria será llamada a la Comisión de Fiscalización. Solicitamos una entrevista con la mencionada gerente. Estamos a la espera. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La investigación penal alrededor de la concesión irregular de recursos legales a favor de Jorge Yunda avanza en la Fiscalía General del Estado. Hoy se recibió la versión de Gabriela Beltrán, asistente judicial, quien denuncia que han utilizado su nombre e información para ejecutar uno de los sorteos irregulares. Fausto Yepes informa. Que las medidas cautelares que beneficiaron a Jorge Yunda en su pretensión por permanecer en la alcaldía de Quito fueron obtenidas de manera irregular. Prácticamente no hay duda. Y es eso precisamente lo que se investiga aquí en la Fiscalía General del Estado. Hoy ha comenzado a rendir versión los funcionarios judiciales involucrados en este proceso. Entre ellos, Gabriela Beltrán, quien asegura que no estuvo ni el día ni a la hora en la que supuestamente se ingresaron los sorteos para la obtención de la medida cautelar que posteriormente benefició a Jorge Yunda. Según la teoría de Gabriela Beltrán, vulneraron sus claves y esto solo puede ser posible en las altas esferas del Consejo de la Judicatura. Su abogado advierte que en este proceso podrían haberse cometido varios delitos y que no necesariamente involucran a funcionarios judiciales de rango bajo. Ni siquiera he trabajado en la Complejo Norte, menos en la unidad civil. Llevo laborando 7 años en la unidad judicial tercera de la familia en la Ventimilla. ¿Alguna presunción de dónde viene esto? De la parte de los directivos o de arriba. Es la única forma que se pueden dar este tipo de irregularidades. ¿La máxima instancia es la dirección o subdirección de gestión procesal? Gestión procesal y talento humano. Son los únicos que pueden autorizar los ingresos o las deshabilitaciones en cualquier función. Cualquiera que sea la persona que usó indebidamente eso,
no podía ingresar con los datos de ella en una unidad distinta. Si es que no cuenta con un permiso que alguien del propio Consejo de la Judicatura en niveles superiores le entregó informáticamente. No obstante de esto, y a pesar de que no han iniciado su defensa en el plano administrativo, el Consejo de la Judicatura ya ha iniciado sumarios administrativos en contra de los funcionarios judiciales supuestamente involucrados en este caso. Para esta tarde en la Fiscalía General del Estado está previsto que rinda su versión el juez de la Unidad Civil Carlos Soto, unidad en la cual se otorgó esta medida cautelar que benefició a Jorge Yunda en su pretensión por permanecer en la alcaldía de Quito. Negocios cerrados y pérdidas económicas significativas es lo que ha dejado el cierre del Tren del Ecuador a las comunidades de Chimborazo que vivían del turismo. Las parroquias se están quedando vacías, pues sus habitantes han tenido que emigrar de forma ilegal. En la entrega anterior evidenciamos las afectaciones a vagones, rieles y estaciones que sufre el Tren del Ecuador al estar más de un año paralizado. Inversión de $400 millones que hoy se deteriora día tras día. Pero, ¿cuáles han sido los efectos a las comunidades aledañas? La quiebra económica. Y es que en cantones como Alausí y sus parroquias, la gente vivía del turismo que atraía el tren. Hoy no hay tren. No hay turismo y tampoco ingresos. Creo que en un 60% afectó a la economía de nuestro cantón. Todos estamos afectados. El tren daba vida aquí a la UCI. Estos rieles hoy oxidados pertenecen a la estación de la Nariz del Diablo. Hasta este punto llegaban por cientos los turistas cuando el tren estaba activo. Hoy es un pueblo fantasma. En estos lugares se vendía comida, recuerdos e incluso habían presentaciones artísticas. De eso vivían los habitantes de Cibambe. Hoy todo está desierto. Afectado negativamente acá a las personas que mantenían su negocio, mantenían sus danzas. En las estaciones como la de Huigra, este es el escenario. Locales cerrados, abandonados, llenándose de polvo. Los hoteles están 100% vacíos. En las calles hay un silencio sepulcral. Las casas se ponen en venta, pues no hay nada que hacer. No hay turismo, no hay entrada para ningún negocio, ha bajado todo. Como un pueblo fantasma, es muy difícil mantener. Y los efectos no terminan ahí. Son más graves aún, pues ya desesperados y sin dinero, muchos optaron por la migración ilegal, arriesgando sus vidas para buscar mejores días en otras tierras. Familia entera han emigrado a otros países. Por eso todos los jóvenes, mayores, todos están emigrando. Y claro, no todos lo logran. Así lo cuenta María, quien administra este restaurante en la parroquia de Pistichí, hoy totalmente vacío. Ella nos cuenta que sus familiares han tenido que pagar miles a los coyoteros. Unos lo lograron y otros están arrestados, fueron devueltos o no se supo nunca más de ellos. Ya no tenemos trabajo, no podemos en qué emprender. Mis primos, mis sobrinos, todo se nos fue a los Estados Unidos. Ahorita recientemente se fue mi sobrina con los 2 hijitos. De otras comunidades, esos sí han muerto. Ahorita están cobrando $17,000, $16,000 para llegar. Pero hay a veces que ni se llega. Para quienes volvieron, el panorama es aún peor, pues vuelven a una tierra sin oportunidades, pero ahora con una deuda impagable para la que se hizo incluso préstamos. Algunos quedaron con la deuda. Es una vida complicadísimo, aparte de eso llegó pandemia. Más de 54,000 ecuatorianos han sido detenidos o deportados en la frontera de Estados Unidos en lo que va de 2021. Los habitantes de Alausí y sus parroquias forman parte de esas cifras. Ahora esperan que la reactivación del tren ofrecida por el presidente Guillermo Lasso sea una prioridad, pues quién sabe cuánto tiempo más puedan soportar. Sí quisiera que el tren volviera a reactivarse como era antes. Con cámara de Edison Choco, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Estamos de regreso. Arrancaron los operativos en contra del comercio informal en la bahía de Guayaquil. El municipio, acogiendo el pedido de los vendedores formales del sector, declaró cero tolerancia a la informalidad en esa zona. Luisa María Heredia informa. Una mañana intensa se vivió este jueves en la bahía de Guayaquil, tal y como lo había advertido el municipio. El comercio informal en este sector del centro de la ciudad ya no está permitido. Alrededor de 800 agentes metropolitanos y policías ahora custodian las 20 cuadras que conforman la zona y realizan operativos en los que decomisan la mercadería de los pocos vendedores informales que, pese a la advertencia del Cabildo, se han apostado en los corredores y veredas, también en torno a postes, mallas y aceras. Esta decisión del municipio parte de una protesta que realizaron
denunciaron comerciantes formales de la Bahía el 20 de junio pasado por la competencia desleal con la informalidad, que incluso dio origen también a una investigación interna por las denuncias de actos de corrupción que también presentaron los comerciantes formales. Son cerca de 4.300 vendedores formales que tienen sus respectivos locales en este sector. Ellos denunciaron presuntos cobros indebidos, también pedidos de mercadería, entre otros actos irregulares por parte de ciertos agentes de control. Este miércoles el Cabildo anunció la separación de 42 policías metropolitanos precisamente por comportamientos indebidos. Ahora se investiga una red de corrupción aparentemente liderada por una mujer y se opta también por la colocación de body cams en los agentes para monitorear su accionar en sectores conflictivos como este.